Bienvenidos a un nuevo tutorial de análisis matemático. Para trabajar en esta oportunidad, un tema muy importante del análisis, el cual tiene sustento en el concepto del límite, y se trata del estudio de la continuidad de una función. Para lo cual, veamos las siguientes actividades. Actividad número 1. Dada la siguiente función, determinar la continuidad de los puntos indicados. Vemos que f de x está definida a través de tramos, y los puntos donde debemos estudiar la continuidad son x igual a 0, x igual a 1 y x igual a 2. La actividad número 2 nos propone una función y nos pide que establezcamos los puntos donde la función presenta discontinuidad. Podemos observar que ambas actividades refieren al estudio de la continuidad, pero hay una diferencia marcada, la cual es que la primera actividad nos propone los puntos donde debemos realizar el estudio. En cambio, la segunda actividad debemos buscarlos, es decir, requiere un estudio previo. Antes de abocarnos a la resolución de las actividades, como siempre es conveniente dar un vistazo o una lectura a la teoría que necesitamos. Pasemos entonces a los conceptos que seguramente habrán visto en teoría. Dada una función y igual a f de x, se dice que es continua en un punto de su dominio x igual a si se cumple. Existe f de a, es decir, existe la imagen del punto x igual a. Existe el límite de la función cuando x tiende a a como un valor finito. Tanto la imagen del punto como el valor del límite son iguales. Cuando se cumplan estas tres condiciones, podemos concluir que la función es continua en el punto x igual a a. Ahora bien, dada una función igual a f de x, decimos que presenta una discontinuidad evitable en algún punto de su dominio x igual a a. Sí. Existe la imagen del punto, existe el límite de la función cuando x tiende a a, y la tercera condición establece que estos valores son distintos. Asimismo, podemos establecer otra situación en la que se presenta este tipo de discontinuidad, y es cuando la imagen del punto no está definido, es decir, no existe f de a, pero existe el límite de la función cuando x tiende a a. Por último, dada una función y igual a f de x, decimos que esta función presenta una discontinuidad inevitable en algún punto de su dominio x igual a cuando no existe el límite de la función cuando x tiende a a. Como conclusión, es interesante observar lo siguiente. La existencia del límite determina claramente una división entre la discontinuidad evitable con respecto a las dos anteriores. Ahora bien, realicemos un análisis de estos conceptos desde el punto de vista gráfico. En matemática, y más aún en el análisis matemático, es importante ser capaz de realizar una relación entre lo algebraico y el análisis de gráficos. Para lo cual, veamos el siguiente gráfico. Ahora bien, estudiemos la continuidad de esta función en los puntos indicados x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4 y x sub 5. Iniciemos con x sub 1. Podemos observar que la recta x igual a x sub 1 corresponde a una asíntota vertical. Esto quiere decir que cuando nos acercamos por izquierda a x sub 1, la función tiende a infinito. Lo mismo ocurre cuando nos acercamos a x sub 1 por la derecha, la función tiende a infinito. Por lo tanto, el límite de la función cuando x tiende al valor x sub 1 es infinito. Entonces podemos concluir que en x sub 1 la función presenta una discontinuidad inevitable. Veamos qué ocurre en x sub 2. Gráficamente podemos observar que en este punto la función presenta un salto y que conforme nos acercamos a x sub 2 por la izquierda, la función se acerca a este punto y conforme la función se acerca a dicho punto, las imágenes se acercan al valor y sub 2.
Ahora bien, conforme nos acercamos a x sub 2 por la derecha, la función se acerca a este punto. Y cuando la función se acerca a dicho punto, las imágenes se acercan al valor k sub 2. Por lo tanto, podemos concluir que el límite de la función cuando x tiende a x sub 2 por la izquierda es igual al valor y sub 2. En cambio, cuando el límite de la función tiende a x sub 2 por la derecha, vale k sub 2. Como los límites laterales en valores son distintos, decimos que el límite de la función cuando x tiende a x2 no existe. Por lo cual, en este punto, la función también presenta una discontinuidad inevitable. Veamos qué ocurre en el punto x sub 3. Conforme nos acercamos a x sub 3 por la izquierda, la función se acerca a este punto, por lo cual las imágenes se acercan a y sub 3. Asimismo, conforme nos acercamos a x sub 3 por la derecha, la función se acerca al mismo punto anterior y las imágenes al mismo valor anterior y sub 3. Esto quiere decir que los límites laterales coinciden en valor, es decir, ambos valen y sub 3, lo que asegura la existencia del límite de la función en el punto x sub 3. Ahora bien, veamos qué ocurre con la imagen de la función en el punto x sub 3, es decir, f de x sub 3. Podemos observar que este punto está desplazado en esta región del plano, por lo cual la ordenada correspondiente a dicho punto es igual a k sub 3, por lo cual el valor del límite y el valor de la imagen, si bien existe, no son iguales. Eso significa que la función en x sub 3 presenta una discontinuidad del tipo evitable. Continuamos ahora analizando el punto x sub 4. Vemos que si nos acercamos a x sub 4 por la izquierda, la función se acerca a este punto y las imágenes de la función se acercan al valor y sub 4. Ahora bien, si nos acercamos a x sub 4 por la derecha, la función también se acerca al punto anterior. Y cuando la función se acerca a dicho punto, las imágenes también se acercan al valor de ordenada y sub 4. Por lo que podemos decir o concluir que el límite de la función cuando x tiende al valor x sub 4 es igual a y sub 4. Ahora bien, ¿qué ocurre con la imagen de la función en dicho punto? Y podemos observar que dicha imagen no existe, es decir, la función no está definida en dicho punto. Por lo tanto, la función en x sub 4 presenta una discontinuidad del tipo evitable. Para finalizar, estudiemos la continuidad en el punto x sub 5. Como podemos observar, la función no presenta ningún corte o salto en esta zona, por lo cual podemos concluir que en este punto la función es continua. Es decir, el límite de la función cuando x tiende a x sub 5, este valor es y sub 4. Asimismo, la imagen de x sub 5 es igual a y sub 4. Por lo tanto, el valor del límite coincide con el valor de la imagen en el punto por la función. Podemos concluir que la función es continua en x sub 5. Retomemos ahora la actividad 1. Como recordarán, la actividad 1 nos presentaba una función definida a través de tramos, y el estudio de la continuidad lo debíamos realizar en los puntos x igual a 0, x igual a 1 y x igual a 2. La gráfica que están observando es la gráfica de la función f de x. La gráfica en rojo corresponde a la gráfica del primer tramo. La gráfica en azul corresponde a la gráfica del segundo tramo y la gráfica en color naranja corresponde a la gráfica de la función del tercer tramo. Realicemos un análisis gráfico como hicimos anteriormente antes de abocarnos a la realización de la parte algebraica. Como sabrán, debemos estudiar la continuidad en x igual a 0, en x igual a 1
y en x igual a 2. Gráficamente podemos observar que en el único punto donde la función presenta discontinuidad es en el punto x igual a 2, pues en ese punto la curva presenta un salto y en el resto del dominio aparentemente la función resulta ser continua. Ahora bien, ya que nos hemos anticipado al análisis que nos pide la actividad, vamos a fundamentar nuestras hipótesis con el sustento algebraico. Iniciamos con el estudio en el punto x igual a 0. Empecemos estudiando el límite de la función en dicho punto. Como podemos observar en la definición de la función, este punto tiene una definición distinta tanto a izquierda como a derecha, por lo cual debemos utilizar el concepto del límite lateral. Es decir, el límite de la función cuando x tiende al 0 por la izquierda es calcular el límite de la función 1 menos x cuando x tiende al 0 por la izquierda. Si evaluamos en este tramo en x igual a 0, tenemos que el valor del límite es 1. Asimismo, el límite de la función cuando x tiende a 0 por la derecha es estudiar el límite de la función en el tramo definido 3 a la x, cuando x tiende al 0 por la derecha. Es decir, el valor de este límite también es 1. Por lo tanto, como los límites laterales son iguales, podemos concluir que existe el límite de la función cuando x tiende a 0 y vale 1. Ahora bien, veamos si existe la imagen de la función en x igual a 0, para lo cual utilizaremos aquel tramo que contiene el valor 0, es decir, el primero, por lo cual si evaluamos 0 en este tramo, también vale 1, es decir, en x igual a 0, f de x es continua, ya que existe el límite de la función cuando x tiende a 0 y dicho valor coincide con la imagen de la función en dicho punto. Analicemos ahora en x igual a 1. Como podemos observar en la definición de la función, 1 pertenece al segundo tramo, por lo cual no se requiere el estudio del límite lateral, por lo cual el límite de la función cuando x tiende a 1 es estudiar el límite en el tramo 3 a la x cuando x tiende a 1. Dicho límite es igual a 3. Ahora bien, analicemos si existe la imagen de 1 por la función. Como 1 pertenece a la definición del segundo tramo, debemos evaluar 1 en dicho tramo, es decir, la imagen por la función de 1 es 3. Por lo tanto, podemos concluir que la función f de x es continua en 1. Por último, estudiaremos en x igual a 2. Podemos observar por la definición de la función que en dicho punto presenta una definición distinta tanto a izquierda como a derecha. Es decir, debemos recurrir nuevamente al concepto del límite lateral que estudiamos anteriormente. Gráficamente podemos observar que cuando nos acercamos a 2 por la izquierda, la función se acerca a este punto, y cuando la función se acerca a este punto, las imágenes se acercan a 9. Por el contrario, cuando nos acercamos a 2 por la derecha, la función se acerca a este punto, y cuando la función se acerca a dicho punto, las imágenes se acercan a este valor. Gráficamente podemos observar que los límites laterales son distintos, por lo cual asegura que el límite de la función en el punto no existe. Corroboremos con lo algebraico. Límite de la función cuando x tiende al 2 por la izquierda es estudiar el límite de la función 3 a la x cuando x tiende al 2 por la izquierda, y esto es 9. Asimismo, límite de la función cuando x tiende al 2 por la derecha es estudiar el límite en el tramo menos x
al cuadrado más 9 cuando x tiende al 2 por la derecha. Esto es reemplazar o evaluar el valor 2 en dicho tramo. Como podemos observar, tal valor es 5. Por lo tanto, el límite de la función cuando x tiende a 2 no existe. Es decir, f de x presenta una discontinuidad inevitable en el punto x igual a 2. A continuación, la actividad número 2. Como dijimos anteriormente, debemos realizar un análisis previo para determinar los puntos del dominio donde la función presenta inconvenientes, para lo cual recurrimos al estudio del dominio. Como podemos observar, esta función es del tipo cociente, por lo cual debemos imponer a la expresión del denominador que no sea 0. Las raíces de este polinomio de grado 2 son x1 es menos 2 y x sub 2 es 1. Por lo tanto, el dominio de esta función serán todos los números reales excepto 2 y 1. Ahora bien, estudiaremos la continuidad de dicha función en estos dos valores. Iniciamos el estudio en el punto x igual a menos 2, para lo cual estudiaremos el límite de la función cuando x tiende a menos 2. Es decir, es aplicar límite a ese cociente cuando x tiende a menos 2. Si evaluamos la función cuando x tiende a menos 2, esto es menos 3 sobre 0 y esto es infinito. Como el límite no nos dio un valor finito, concluimos que f de x presenta una discontinuidad del tipo inevitable en x igual a menos 2. Por último, estudiaremos en x igual a 1, para lo cual implica estudiar el límite de la función cuando x tiende a 1. Es decir, debemos aplicar límite a dicho cociente. Si realizamos las cuentas, esto nos da 0 sobre 0, es decir, una indeterminación. Cuando ocurre esta situación en el estudio del límite, sabemos que no debemos concluir nada, pues tal indeterminación esconde el valor de dicho límite. Entonces, el camino a recorrer es el de salvar la indeterminación, aplicando la metodología correspondiente. Tal método dependerá del tipo de función que tengamos. Y como esta función es del tipo p de x sobre q de x, es decir, un cociente de polinomios, debemos factorizar ambas expresiones, para lo cual voy a borrar un sector de la pizarra. Entonces iniciamos con el procedimiento de salvar esta indeterminación. Entonces, límite, cuando x tiende a 1 de este cociente, si factorizamos la expresión del denominador, tenemos que tal expresión factorizada es la siguiente. Aquí podemos observar que el factor x menos 1 podemos simplificar, por lo cual debemos aplicar límite con x tendiendo a 1 a la expresión 1 sobre x más 2, lo cual eso es 1/3. Por lo tanto, el límite de la función cuando x tiende a 1 es igual a 1/3. Ahora estudiemos si existe f de 1, es decir, la imagen de 1 por la función. La respuesta es que no existe f de 1, pues recordarán que hemos definido el dominio de la función excluyendo al menos 2 y al 1, por lo cual f de 1 no está definida. Entonces, pasando el limpio, concluimos que existe límite de la función cuando x tiende a 1 y es igual a 1/3, pero no existe f de 1. Es decir, f de x presenta en x igual a 1 una discontinuidad evitable. Para finalizar y terminar de comprender los procedimientos algebraicos que hemos realizado en el estudio de esta función, observemos su gráfica. Recordando los valores que hemos obtenido a través del estudio de esta función eran: el límite de la función cuando x tiende a 2 es infinito, por lo cual gráficamente eso significa
que la recta x igual a menos 2 es una asíntota vertical para esta función, como podemos observar. Asimismo, el valor obtenido del límite de la función cuando x tiende a 1 es 1/3. Esto significa, conforme nos acercamos a 1 por la izquierda como por la derecha, la función se acerca a este punto. Y cuando la función se acerca a este punto, las imágenes de la misma se acerca a 1/3. Ahora bien, habíamos concluido que no existe f de 1, es decir, que la función no está definida en x igual a 1, y eso corresponde a un punto abierto. Espero que estas actividades les ayude a comprender el concepto y el estudio de la continuidad de una función. Y como siempre, si presentan dudas, no dejen de utilizar el foro. Muchas gracias.